Todo se ve perfectamente. Entonces, bien, el día de hoy vamos a conversar sobre sistemas de almacenamiento basados en seguridad. ¿Sí? Gestión de almacenes y sistemas de almacenamiento basados en seguridad. Es nuestra sesión número 4 de nuestro curso Administración Logística y Control de Inventarios. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros vamos el día de hoy a recordar un poquito de la clase anterior. ¿Sí? ¿Qué era nuestra gestión de almacenes? Mencionamos dos palabras de manera puntual respecto a nuestra gestión de almacenes. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran esas dos palabras que nos podían ayudar a motivar, a ubicarnos, ¿sí? ¿Qué era nuestra gestión de almacenes? ¿Cuáles son esas dos palabras? No, Eduardo, a ver, sí, esto de inventario fueron definiciones muy importantes, pero tuvimos dos palabras. ¿Cuál era el objetivo de la gestión de almacenes? A ver. ¿Recuerdan cuál era el objetivo de la gestión de almacenes? A ver, que teníamos que atender de qué forma, de manera, voy a lanzarles uno y vamos viendo si completamos la otra. Oportuna y lograr la satisfacción de nuestros clientes, ¿sí? De manera oportuna y constante, es decir, no interrumpida. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? ¿Sí? Ese es nuestro objetivo principal como gestión de almacenes, ¿correcto? Es por ello que es tan importante que estemos nosotros alineados, enlazados, comunicados constantemente con el área de compras, ¿sí? Con el área de compras, para saber el estado de los productos, qué estamos solicitando, para que sepan nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, la gestión de almacenes es un proceso logístico que incluye 5 puntos de manera principal. Uno, ¿cuáles serán estos 5 puntos? A ver, eso sí tenemos que acordarnos. Estoy segura que sí lo recordamos. Hemos revisado 2 de esos puntos el día lunes. Uno era la recepción, ¿el otro cuál era? El registro, ¿sí? La preparación de pedidos, la distribución y ¿cuál más? El transporte, ¿sí? Así definimos como los puntos importantes que pertenecen a la gestión de almacenes, ¿sí? Y que ese se encarga de poder llegar, de acuerdo a las necesidades del cliente, logrando su satisfacción en términos de oportunidad, es decir, entregar en la fecha requerida, y en términos de calidad, es decir, entregar los productos como debe ser, ¿cierto? Que cumplan con las características como deben ser. Bien, y el día de hoy vamos a conversar sobre sistemas de almacenamiento. ¿Qué son los sistemas de almacenamiento? Los sistemas de almacenamiento son todos aquellos en los cuales la mercancía o unidades de carga se colocan sobre las estanterías, ¿sí? Es decir, ¿cómo
¿cómo es que nosotros organizamos todo aquello que resguardamos? Sea materia prima, sean insumos, sea materia prima, sean insumos, sea, ¿qué les digo? Productos en proceso, productos terminados, ¿sí? ¿Cómo los guardamos? ¿Cómo los almacenamos? Y hacemos un buen uso de cada espacio dentro de nuestro almacén, ¿sí? Tanto en superficie como en altura, es decir, optimizar ese espacio, ¿sí? Las estanterías son estructuras usualmente que están fijas, tanto al techo o al piso, dependiendo esto del sistema de almacenamiento que nosotros utilicemos, ¿sí? Acá lo importante es que el sistema que nosotros utilicemos, el sistema de almacenamiento que nosotros utilicemos, nos va a permitir definir cómo manejamos nuestras operaciones de acuerdo al objetivo de empresa que tengamos, ¿sí? No todos los sistemas de almacenamiento aplican a todas las empresas, ni uno resulta ser mejor que el otro, sino que cubren las necesidades de las cuales cubren las necesidades que cada empresa pueda tener según la naturaleza de su negocio. ¿Estamos? Entonces, podríamos decir un almacén que funcione de manera automática, sería pues el gol, ¿no? Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo una bodega muy pequeña, ¿para qué voy a querer un almacén automático, no? Probablemente no sea el que cubre mi necesidad, ¿sí? Si estoy presto para poder atender en un supermercado al que entran muchas personas a tomar por sí solas los productos, probablemente no necesite un almacén automático tampoco, ¿sí? Entonces, depende de cómo funcione cada uno de los negocios, es que nosotros tomaremos la decisión de qué almacén utilizar, ¿sí? ¿Qué sistema de almacenamiento utilizar? ¿Qué tipos de sistemas de almacenamiento tenemos? Y esto es... Un segundito, por favor. Y esto es el día... Estos son los más importantes, ¿sí? ¿Cuáles son entonces? Primero, sistema de almacenamiento convencional. Este sistema de almacenamiento convencional es muy probable que todos lo conozcamos, ¿sí? Es muy probable que todos lo conozcamos. ¿Qué nos dice? Nos dice, el sistema de almacenamiento convencional es aquel en el que yo puedo utilizar tanto materia prima, ¿sí? Es el que puedo utilizar tanto materia prima embalada, puedo colocar materia prima o el producto embalado en pallets, en cajas cerradas, pero también puedo utilizar el producto también puedo utilizar el producto de manera suelta, ¿sí? También puedo abrir una caja, ¿sí? También puedo abrir una caja y con ella puedo dispensar a mis diferentes clientes internos, ¿sí? Tenerlo en los anaqueles bajos. Usualmente estos productos que ya se abrieron se colocan en los anaqueles más bajos para que la expedición sea mucho más fácil, ¿correcto? La expedición sea mucho más fácil, ¿sí? Luego, el cliente interno podría solicitarnos productos que no sean sueltos, sino cajas completas. Y nosotros también podríamos dispensar cajas completas. Ahora, estas cajas completas, ¿sí? Estas cajas completas podrían ser dispensadas y podría el cliente interno no usar el total, probablemente devolvernos 2 o 3 unidades. Y nosotros las aceptaríamos y ya no ocuparía un espacio superior en los anaqueles, sino le ocuparía un espacio bajo en la estantería, ¿correcto? En este tipo de sistemas de almacenamientos convencionales, ¿sí? Se debe tener pasillos que sean exactos o destinados para ¿sí?
destinados para la estantería, para el pase, la circulación de carretillas, ¿sí? En ese tipo de estanterías tienen que ser con la suficiente fuerza para que puedan mantener, soportar, ¿sí? Diferentes pesos de carga, ¿sí? Ese es un sistema de estantería convencional y nos vamos a revisar juntos ejemplos de cuál podría ser un sistema de almacenamiento convencional. Lo ideal sería que nos puedan ofrecer ejemplos reales de sus mismas empresas, ¿sí? Nos puedan comentar, yo trabajo en un almacén que tiene ese tipo de sistema, ¿sí? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Qué tipo de productos o de empresas pueden utilizar este tipo de sistema de inventario? A ver, yo les comento. Hace algún tiempo trabajaba yo en una litográfica, ¿sí? En esa litográfica, una droguería, sí, Pablo, está bien, una droguería. En la parte baja puede tener los medicamentos, ¿no? Medicamentos, medicinas, compuestos sueltos para dispensación y en la parte de arriba las cajas selladas, ¿sí? Los centros de acopio de Saga Falabella, ¿como cuál? A ver, un ejemplo, Plaza Vea. Me parece que Plaza Vea y Saga siempre tienen los productos sueltos. No les he visto cajas, o sí, a ver. Ah, nos referimos a una droguería que tenga los racks, y no tengan anaqueles los saldos. Sí, podría aplicar este sistema, sin embargo, este sistema tiene mucho la característica que en el mismo almacén y en la misma estantería puedas tener los sueltos y puedas tener los productos sellados, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo trabajaba, como les mencionaba, en una litográfica. ¿Y qué es lo que hacíamos? Imprimíamos sobre papel, ¿correcto? Y nos enviaban, comprábamos de proveedores resmas de papel. Estas resmas de papel venían en parihuelas que contenían 50, 60 resmas, ¿sí? Estas resmas llegaban selladas, las 50, 60 resmas. Y bueno, las colocábamos en la parte superior de la estantería. Sin embargo, cuando empezábamos a hacer los trabajos de impresión, ¿sí? No utilizábamos, en algunos trabajos utilizábamos dos resmas, una resma trae 100 pliegos. En algunos trabajos usábamos 50 pliegos, ¿sí? Media resma, es decir, entonces esos paquetes de cada resma lo íbamos retirando y los íbamos utilizando según nuestra producción. En el mismo almacén y en la misma estantería teníamos en la parte baja pliegos sueltos y en la parte alta teníamos las parihuelas selladas y forradas con, las resmas de papel. ¿Sí? Ese es un ejemplo de ese tipo de sistema de almacenamiento. ¿Es malo tener un sistema de almacenamiento convencional? ¿No? ¿Es mejor tener un automático? No, no, en verdad no. En verdad no. Lo importante es que sepamos qué sistema utilizar para el modelo que nosotros manejamos. Bien. Seguimos. Sistema de almacenamiento compacto. ¿Sí? El sistema de almacenamiento compacto tiene como objetivo principal que nosotros podamos utilizar toda la capacidad del almacén de una manera exacta. Es decir, si en mi estantería tiene cada espacio un alto de 50 centímetros, mis cajas deben tener 45 centímetros todas. Dejar 5 centímetros para manipulación, por ejemplo. ¿Sí? Tanto en altura como también en ancho. Estos sistemas de almacenaje son conocidos también por acumulación.
y cuya característica principal es que puede almacenar productos homogéneos sin perder espacios importantes. ¿Qué tipo de empresas pueden utilizar este sistema de almacenamiento? Vamos con la participación. Pongamos en el chat, yo los leo. ¿Qué tipo de empresas? A ver. Bien, por ejemplo, tenemos una empresa que vende frascos, ¿sí? Frascos de 60 ml, frascos de 120 ml. Estos almacenes de esas empresas tendrán un sistema de almacenamiento homogéneo, porque todas las cajas que contengan frascos de 60 ml y que entran 50 unidades por caja van a tener el mismo tamaño de caja y su almacén va a ser sus anaqueles o sus cajas serán diseñadas para ese mismo alto y ancho del almacén, ¿no? De acuerdo a las características del almacén. Esta empresa que es distribuidora no va a vender unidades de frascos, va a vender cajas selladas. Si mi caja viene por 50 y me dicen, yo quiero 32 frascos, yo diré, solo puedo entregarte 50, porque esa es la caja y la vendemos sellada, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos tener, por ejemplo, DHL, ¿sí? DHL tiene ya definidas y estructuradas los tipos de empaque a utilizar. Entonces, qué sistema de almacenamiento utilizan para poder transportar, ¿sí? Desde transportar hasta resguardar, ya lo tienen definido porque ya tienen tipos de cajas de manera compacta, ¿no es cierto? ¿Sí? Una papelera que vende, como conversábamos hace un momento, Pablo, resmas de papel. Sí, ya hay tamaños definidos. Correcto, es un muy buen ejemplo. ¿Sí? Muy buen ejemplo, una papelera. Correcto. Bien, vamos con otro sistema de almacenamiento. Tenemos los sistemas de almacenamiento dinámicos, ¿sí? En este tipo de sistemas de almacenamiento se alinean mucho a una metodología de almacén, que es la metodología, lo primero que entra es lo primero que debe salir. Es decir, el movimiento de este tipo de almacenes tiene que ser, como su nombre lo dice, muy dinámica, muy fácil, ¿sí? Muy fácil. Entonces, a medida, a medida que los productos ingresan, el movimiento de este mismo sistema permite y da la facilidad que podamos retirar los productos de manera muy fácil. Es decir, en esta no tendremos anaqueles llenos de productos sellados, ¿no? Ni existencias abundantes, o probablemente si somos un distribuidor tengamos existencias abundantes, pero que tengan un movimiento constante, ¿sí? Un movimiento constante, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de empresas utilizan este sistema de almacenamiento bajo la premisa que deben ser productos? Correcto, Hernán, FIFO, ¿no? Lo primero que entra es lo primero que sale, también conocido como el método PEPS, ¿sí? ¿Qué empresas pueden utilizar entonces este sistema de almacenamiento?
Plaza Vea, porque son productos perecederos, ¿verdad? Los que tengan fecha de vencimiento, los productos, podemos utilizarlo en una farmacéutica también, una farmacia, ¿no? Una farmacia, ¿sí? Entonces estamos claros en cuándo utilizamos este tipo de sistema. ¿Estamos? Y luego tenemos el sistema de almacenamiento móvil, ¿sí? El sistema de almacenamiento móvil. Este sistema de almacenamiento, ¿sí? Consiste en que nosotros instalemos estanterías convencionales, pero su gran diferencia es que estas estanterías, como su nombre lo dice, podrán moverse. ¿Por qué? Porque no están fijas o ancladas al piso. Sus estanterías se encuentran sobre rieles, ¿sí? Y permiten que sus estanterías puedan moverse de un pasillo a otro, correr, y hace más fácil la manipulación o el tomar los productos, ¿sí? Acá tenemos una imagen de un sistema de almacenamiento móvil. Antes de ver a qué empresas podría aplicar un almacenamiento móvil, me gustaría preguntar a la clase si alguien ha manejado directamente sistemas de almacenamiento móviles, ¿sí? Yo les soy sincera, nunca he visto un sistema de almacenamiento móvil de manera así directa, ¿no? Entonces, si alguien lo ha manejado aquí en nuestra clase, nos serviría mucho, nos pueda contar su experiencia. Si no tenemos a alguien que haya visto directamente, entonces participemos. ¿Qué empresas piensan, sugieren que pueden utilizar este tipo de sistemas? ¿Verdad? Sí, correcto, correcto. En supermercados, sí. En embutidos he visto mucho que utilizan este tipo de sistemas. Sí. Una industrial, una cadena logística industrial, ¿te refieres, Sergio? Cadenas de alimentación, para el armado de automóviles. Ah, sí. Muy buen ejemplo, Pablo. Sí, correcto. Bien, bien. Ahora vamos a revisar el sistema de almacenamiento semiautomático y automático, que en verdad es como que siempre escucho deberíamos tener un sistema de almacenamiento automático. Sí, sí, en sistema probablemente, pero no todas las empresas necesitan tener un sistema que pueda funcionar con transelevadores y demás. Probablemente no es lo que tu negocio necesita, ¿no? Siempre tenemos que pensar no exactamente en la técnica o qué es lo que tenemos para implementar novedoso, sino si nuestro negocio está listo para esa implementación, ¿sí? Si nuestro negocio está listo para esa implementación. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber del semiautomático y automático es que utiliza mucho la industria 4.0 porque hace parte de la tecnología, ¿correcto? Hace parte de la tecnología. Entonces, la tecnología es parte de ese tipo de sistemas y por ende nos permite poder tener reportes y poder trabajar inventarios y demás de una manera mucho más rápida. Al ser de la manera que les comento, nos ayuda a disminuir algunos costos
¿sí? Y nos ayuda a aumentar la productividad. Este definitivamente se utiliza en empresas, en cadenas logísticas industriales o probablemente también en algunas comerciales, ¿sí? Este es una solución muy confiable, muy fiable, porque se elimina también el acceso humano, el error humano, ¿sí? Entonces, como eliminamos el error humano, qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que todo funcione de una manera mucho más automatizada. ¿Sí? Entonces, de este tipo de sistemas de almacenamiento, se puede hacer un... ¿Qué tipo de beneficios podemos tener? Un máximo aprovechamiento en espacio y en altura, ¿sí? Alta productividad y disponibilidad. Sistemas con una alta seguridad para el personal y también para la carga, ¿sí? Reducción de costos de mantenimiento. Nos ayuda a tener la precisión de la carga debido a que la industria 4.0 está participando activamente, ¿sí? Está participando activamente. Incremento de la densidad de unidades de carga o de superficie. Es adaptable a espacios, cargas y pesos, de acuerdo a todo lo que se encuentra dentro del almacén. Los equipos que utilicemos van a poder adaptarse fácilmente, ¿sí? Nos da la posibilidad de diferentes niveles de automatización, ¿sí? Seguimos. Este es un ejemplo de un sistema de almacenamiento semiautomático o automático. ¿Se dan cuenta? Es un monstruo, ¿no? Y este grandote de acá es un transelevador, ¿sí? Bien, vamos a ver qué empresas. Acá también es importante preguntarles si han estado directamente en una empresa con este sistema de almacenamiento automático o semiautomático. Bien, en todo caso, una línea de ensamblajes. Sí, sí, es un buen ejemplo, Paulo. ¿Qué otro tipo de empresas podríamos tener? Amazon. Definitivamente Amazon tiene este tipo de sistema de almacenamiento. Bien, vamos ahora al sistema de almacenamiento autoportante, ¿sí? Esta diapositiva, no la consideremos, por favor, la número 15, y es esta, ¿sí? Sistema de almacenamiento autoportante. Este sistema de almacenamiento es, este sistema de almacenamiento es el que utiliza muy bien el espacio, ¿sí? Podemos utilizar sistemas convencionales o automáticos para poder manipular la mercancía
es decir, lo podemos hacer manualmente o utilizar montacargas o carretillas manuales, ¿sí? Podemos configurar la estantería de acuerdo a las necesidades de él, de acuerdo a las necesidades, ¿sí? De la empresa. Tiene una característica muy importante, ¿sí? Esta nos permite la instalación muy rápida, nos ayuda a minimizar costos. ¿Por qué? Porque al minimizar los costos, nosotros, porque al no ser una estructura fija, no vamos a tener que hacer construcciones fijas, sino va a ser un almacén, como su nombre lo dice, un sistema de almacenamiento autoportante, ¿sí? Permite que no tengamos una estructura fija. Entonces, al no hacer toda una construcción, nos es mucho más fácil la instalación, ¿verdad? También el mantenimiento. Muchas veces se utiliza para trabajos que tengan algunas características especiales, como por ejemplo trabajos en frío, ¿sí? Como por ejemplo trabajos en frío. ¿Qué tipo de negocios podría utilizar un sistema de almacenamiento autoportante? El terminal portuario. Una droguería. No sé, una droguería, no, pienso que va a necesitar un físico. Podría ser el terminal portuario, un espacio del terminal portuario probablemente. Vamos a poder ver claramente este tipo de sistema, por ejemplo, las minas han visto que contratan ciertos servicios para los mantenimientos de la maquinaria que tienen, ¿verdad? Entonces, estas empresas que contratan son empresas a las que les tercerizan este servicio de mantenimiento. Entonces, estas no tienen un almacén construido dentro de las minas, pero tienen un espacio que han adecuado, por ejemplo, contenedores, ¿sí? Para poder almacenar todas sus herramientas con las que van a trabajar los mantenimientos. Ese es un sistema de almacenamiento autoportante. ¿Sí? Una empresa que está realizando una construcción necesitará tener un espacio en el que guarden ciertos elementos con los que van a trabajar, ¿verdad? Entonces, esta también podrá tener un sistema de almacenamiento autoportante. ¿Sí? Vamos con la participación de nuestra compañera MP. Sale. María Patricia será tal vez. Te cedemos la palabra. Hola, tu micro puede encenderse, en todo caso escríbenos por el chat. Te escuchamos. Veo otra vez la manito levantada. Bien, y ahora vamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas.
Bien, ¿tenemos alguna consulta? Me parece que no. Entonces vamos a colocar nuestra presentación. Y ahora pasamos a la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? ¿Qué es la seguridad? Recuerden que nuestra sesión hoy es gestión de almacenamiento y sistemas de almacenamiento basados en seguridad, ¿sí? ¿Qué tan importante es la seguridad cuando nosotros hablamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sistemas de almacenamiento, cuando hablamos de almacenes, qué tan importante es y qué tanto nosotros debemos tenerlo presente, ¿sí? Primero, ¿qué es seguridad? ¿Qué es el término seguridad? El término seguridad proviene del latín securitas, ¿sí? Que se traduce estar sin cuidado, es decir, sentirse a salvo, sentirse seguro, ¿sí? Ese es Ese es la definición, ¿sí? Esta viene a ser la ausencia de riesgos o de algunos peligros. Se trata de un concepto muy vinculado a la confianza y a la prevención, cuyo sentido estricto puede variar dependiendo del campo de los saberes humanos, ¿sí? Desde el cual se aborde. De, en este caso nos referimos a empresas, a los sistemas de almacenamiento, ¿sí? Para ello vamos a hacer la definición de algunos conceptos importantes, como cuáles, como el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ante una situación determinada e involucrando elementos determinados, un daño sí se produzca, ¿sí? Sí se produzca. O que por ese riesgo se entienda la posibilidad de que un peligro se pueda concretar en un daño, ¿sí? Y tenemos altos riesgos, bajos riesgos y que se enfoquen a distintos ámbitos. En este caso nos referimos a nuestros almacenes. ¿Qué es una amenaza? ¿Sí? Una amenaza es un acto o un conjunto de condiciones en las que un riesgo se hace manifiesto. Es decir, los elementos que ocasionan la aparición de riesgos debido a la propia naturaleza de la situación, ¿sí? O al rol que cumplen dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, un auto sería una amenaza. No, no pues una amenaza, pero sí se convertiría en una amenaza si quien lo está conduciendo es una persona que se encuentra ebrio, ¿no es cierto? Ahí sí el auto viene a ser para nosotros una amenaza, ¿sí? Luego tenemos, ¿qué es vulnerabilidad? La vulnerabilidad es referirse a una condición o situación en la que se tenga mayor o menor propensión, ¿sí? Mayor o menor propensión a tener riesgos, a que los riesgos y las amenazas, ¿sí? O estar más indefensos frente a los riesgos o las amenazas. Mientras más vulnerable se sea ante un riesgo, mayores van a ser las probabilidades de padecer un daño, ¿sí? O mayores serán los daños que se puedan sufrir, ¿sí? Entonces, ser vulnerable es exactamente el opuesto, el contrario de la seguridad, ¿sí? Y en referencia a los conceptos que acabamos de revisar, vamos a conversar de actos y condiciones subestándares o actos y condiciones inseguras, ¿correcto? Actos o condiciones inseguras. ¿Qué son los actos? Vamos a hablar de actos y condiciones. Sin embargo, vamos a iniciar con ¿qué son los actos inseguros o subestándar? ¿Sí? ¿Qué son los actos inseguros o subestándar? Son las omisiones o acciones, comportamientos que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, un incidente, una enfermedad laboral, ¿sí? Etcétera. Algunos ejemplos que tenemos respecto a actos inseguros o subestándares sería que realicemos, por ejemplo, labores sin autorización, ¿sí? Muchas veces con la premisa de
es urgente, es importante, debemos hacerlo. Yo lo hago, no pasa nada. No, tienes que tener una autorización, pero yo sé cómo hacerlo. Lo hice hace algún tiempo. Siempre tiene que haber una autorización porque por una u otra razón puede haber una operación detenida que no tenemos conocimiento y que al final vamos a cometer probablemente un error. ¿Sí? Realizar labores sin autorización. Realizar labores en condiciones inseguras o subestándar. Este estante está roto, ¿no? La pata está rota, está forrada en cinta scotch y yo le sigo colocando cajas encima. Sé que está rota, sé que se puede caer, sé que puede causar un daño, sé que los productos que están ahí encima están propensos a un peligro. Sin embargo, no hago, ¿qué les digo? No me preocupo, ¿sí? No me preocupo de ello. Y lo que genera es que, se dé un riesgo, un peligro grande, ¿sí? Seguimos. Omitir las condiciones de peligro o simplemente no dar aviso de las condiciones. Probablemente tenga un cartel muy grande que diga peligro, no lo considero, no lo tomo en cuenta. O probablemente tenga, ¿sí? Probablemente tenga alguna condición que se ve insegura, como la pata que hablamos de la estantería que se está rompiendo, ¿sí? Y no damos aviso de ello. También ese es un acto inseguro. Utilizar los elementos, equipos, maquinarias de trabajo sin los dispositivos de seguridad o con dispositivos de seguridad en mal estado, ¿sí? Hacer bromas en lugares críticos a la labor. Estar conversando y no prestar atención si estamos en una actividad crítica. Y acá les cuento un poquito un caso muy terrible que vi hace algunos años. Esto no es exactamente un almacén, ¿sí? Hace varios años, en verdad, varios, ya serán cuántos, no sé, no quiero decir cuántos, en verdad, no, mentira, serán pues unos 15, más de pronto 18 años, sí, más, 18, 19 años, trabajaba en una contratista minera. Y estaban haciendo dos personas un trabajo en un espacio confinado, con una sierra, ¿sí? Entonces el procedimiento era, bajas, enchufas la sierra, la prendes, haces el trabajo, cambias con el compañero, apagas la sierra, la desenchufas, ¿sí? Ese era el procedimiento. Sin embargo, la persona por distracción, porque no sintió tener un riesgo dentro del trabajo que estaba realizando, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue ingresar, prender la máquina, utilizarla y no apagó la máquina y solo la desenchufó. Entonces ya se imagina lo que sucedió. La persona que le tocaba ingresar lo que hizo fue enchufar la máquina y la máquina estaba prendida y era una sierra que con mucha fuerza le cortó, no perdió la pierna, pero sí le hizo una herida de gravedad, pues, ¿no? Y le costó a la contratista que les comento salir de esa mina, pues, ¿no? Porque las condiciones, porque la situación puso en peligro la vida de una persona, ¿sí? En una mayor investigación se menciona que fue porque hubo distracción y el compañero estuvo conversando, ¿no? Siguiente, realizar ajustes manuales sin conocimiento y las herramientas y equipos a utilizar. Esto yo vi que más o menos lo arreglaban así, lo haré yo. No, si no sabes cómo hacerlo, no lo hagas. Si no tienes la autorización, no lo hagamos, ¿sí? Adoptar posturas incorrectas, también. Y este daña directamente a la persona y muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? No nos damos cuenta de ello. En esta litográfica que les digo que trabajaba, el ruido era muy alto. Y la verdad ya era hasta fastidioso tener que estar, ponte los tapones en los oídos porque te lastimas tú mismo, ¿no? El daño, la pérdida de audición no es recuperable, no es reversible. Entonces, perdón, la audición no es recuperable, la pérdida de audición no es reversible. Entonces, estábamos en ese constante, colócate los tapones.
Sin embargo, habían compañeros que no lo hacían. Y cuando se hizo un examen ocupacional médico que se hace cada año, uno de los compañeros salió que había perdido la audición de manera considerable, pero él ni lo notaba, ¿no? ¿Sí? Y eso ya no había marcha atrás. A pesar de ello, seguíamos insistiendo con el uso de tapones y no lo hacían, ¿no? Entonces, nosotros mismos tenemos que cuidar nuestras, sí, nosotros mismos tenemos que cuidarnos, cuidar eh, nuestras actividades, ¿sí? Generar desorden en lugares de trabajo, ¿sí? Generar desorden en lugares de trabajo. Ahora vamos a hablar de las condiciones inseguras o subestándar, ¿sí? Son aquellas situaciones o circunstancias que se presentan en el lugar de trabajo, que su principal característica es la presencia de factores de riesgo sin o con escaso control y que puedan generar accidentes. Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar, ¿sí? ¿Qué tipos de ejemplos tenemos de las condiciones inseguras o subestándares? Primero, las condiciones subestándares por lo general suelen ser fácilmente visibles para el investigador del accidente o encargado de la inspección, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos? Falta de protección y resguardos en las máquinas. Fallas en los sistemas, fallas en los sistemas de alarma o en algún sistema de alguna máquina, ¿sí? Y acá les cuento otra experiencia. En esa misma litográfica que les comento, había una máquina que no tenía una tapa en un lugar donde giraba una hélice, ¿sí? Y un compañero quiso frenar la máquina con un botón que estaba muy cercano y este sistema que tenía cogió su brazo, ¿no? Cogió su brazo, ¿sí? Desorden y falta de limpieza es una condición insegura, no tenía una tapa cuando debería tener una tapa, ¿no? Desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo. Puede ocasionar caídas, infinidad de cosas el desorden, ¿sí? Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, ¿sí? Niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que deslumbran, mala distribución en las zonas, ¿sí? Falta de señalización en las zonas de peligro. Existencias de materiales combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor. Usualmente este tipo de insumos tienen que tener un almacén particular y tiene que estar distante de todo, ¿sí? Pisos o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. Sobre todo irregulares para el tránsito de montacargas o carretillas, ¿sí? Bien, ahora vamos a conversar sobre seguridad en los almacenes. La seguridad en los almacenes, ¿sí? La seguridad en los almacenes eh, es un conjunto de directrices, normativas y mejores prácticas que nos ayudan, que ayudan al personal, al mismo almacén, a poder garantizar que el trabajo que realicemos dentro de esas instalaciones, de ese espacio denominado almacén, sea en un entorno seguro y ayude a reforzar un comportamiento seguro cuando se trabaja en los almacenes. ¿Sí? Y aquí vamos a revisar algunos conceptos importantes. ¿Cuáles vienen a ser estos? Primero, ¿qué son estanterías? Las estanterías son estructuras independientes del edificio y que se pueden fijar tanto al suelo como al techo o estar colocadas sobre rieles dependiendo cuál sea el sistema de almacenamiento elegido, ¿sí? Otro concepto importante, carga admisible, es la carga que puede cargar, ¿sí? De manera segura tanto el operario como el operador, ¿sí? Cartel de señalización es un elemento informativo. Distanciador es un elemento que conecta y mantiene cierta separación. Placa de nivelación es un elemento que es colocado debajo de la estantería para poder nivelar y que no exista algún riesgo de caída, ¿sí? Nos estamos revisando varios conceptos ahora. Esta parte les puede parecer un tanto teórica, sin embargo, es importante que la revisemos y es importante también saber que ustedes, si no hacemos lectura tal cual de alguna definición que estamos realizando ahora, tienen el material para poder consultarlo, ¿sí?
¿Qué son aparatos de manutención? Son equipos mecánicos o electromecánicos que transportan y elevan unidades de carga. ¿Sí? Carretillas contrapesadas, son aparatos de tracción eléctrica con motor de combustión interna, operado manualmente desde el propio equipo. Se emplea indistintamente para el transporte de unidades de carga, la carga y de carga de camiones, o el trabajo en estanterías con pasillos anchos. ¿Sí? Carretillas de gran altura, son aparatos de tracción eléctrica, operado manual o automático, desde el propio aparato, con guía a nivel del suelo y de carga bilateral o trilateral, según el cabezal instalado. ¿Sí? Se emplea en el trabajo en interior y en estanterías con pasillos estrechos. Carretillas de mástil retráctil, son aparatos de tracción eléctrica operados manualmente desde el mismo, que colocan las unidades de carga en voladizo por avance del mástil. Se emplea para el trabajo de interiores, en estanterías con pasillos estrechos. ¿Sí? Luego tenemos cierres de seguridad, que son elementos sujetos a la losa que se utiliza para proteger a las personas ante eventuales interferencias con los elevadores en los pasillos de trabajo. ¿Sí? Equipos de trabajo son todos los aparatos, instrumentos o instalaciones utilizadas en el trabajo. Pasillos de maniobra son espacios transversales perpendiculares a los pasillos de trabajo. Pasillos de seguridad. Ese es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo, destinados usualmente solo para el pase de personas, ¿sí? De un pasillo a otro. Es importante, sería bueno que los pasillos estén definidos, ¿no? ¿Cuál es para carretillas o para montacargas? Y los de personas esté diferenciado, es lo ideal. Sin embargo, sí se da que el mismo pasillo de montacargas y de personas sea el mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos que señalizar cierto espacio. Justo vamos a conversar en breve de ello. El picking, que se trata del movimiento del producto para la expedición. ¿Sí? Acá una pregunta. ¿En qué sistema de almacenamiento, sí? ¿En qué sistema de almacenamiento se utiliza transelevadores? Correcto, Eduardo. Bien, vamos a leer acá algunas participaciones antes de seguir. Sí, aparte que tenemos una manito levantada y vamos a escuchar la participación. Pablo, no tenía sistema de hombre muerto, sí, sí, en verdad, en ese accidente que les comento hubo muchos errores, desde comentarles que la persona que fue herida fue retirada de la mina en la que se estaba trabajando, fue retirada prácticamente escondido para que no lo vean, ¿no? Al final fue peor porque la mina se enteró y retiró a la empresa, pero no se reportó el accidente dentro de mina. Entonces eso fue gravísimo, gravísimo, gravísimo. ¿Sí? La camioneta vino, pero con el señor así pues volando, ¿no? No hubo ningún tratamiento regular. Así es. Bien, Henry, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, Henry, ¿qué tal? Dígame, señorita. Qué buena música. Qué buena música, Henry. Cuéntanos, tú nos has levantado la manito. Cuéntanos. Sí, quería comentarle sobre el trabajo, la seguridad en la mina, porque yo estoy trabajando también en una mina. Y todo lo que usted está diciendo sí tiene razón, así son. Acá no se puede obviar ni un paso. Todo tiene que ser tal y como lo mandan el procedimiento. Sí, Sí, para hacer ahí el una tema, cosa más mínima que sea, tenemos que tener los CPPs
puestos, si no, no podemos mover nada, nada, nada de lo que es nada. Claro. Y en Ajá, minas y si son hay mucho, algún mucho más accidente, estrictos, ¿no? cualquier cosa que sea mínima se reporta, porque si no, eres separado de la mina, todo lo más mínimo, o sea, un cuasi accidente que le llaman acá. Claro, exacto. Exacto, así Que es es. un casi accidente, puede ser un resbalón, algo mínimo. Y la seguridad, más que todo acá, todos los días tenemos charlas de seguridad, todos los días nos dan charlas antes de ingresar a hacer nuestro trabajo, tenemos que, para todo. Ah, las charlas de 5 minutos, ¿verdad? Sí, de 20 minutos diarios son, y 20 Ahora minutos son diarios, 20. y también tienen acá igualito los mismos que usted dice, almacenamiento automático, eso todo tienen igual, trabajan con grúas, trabajan con patitos que le llaman para poder almacenarlos. Nos trabajan acá en fosfato más que todo, ¿no? Se trabaja con bandejas, todo tienen hasta arriba, lo utilizan así. Si estamos locos de amor, Claro, exacto. Muy buen aporte, Henry. Muchísimas gracias. de nada, amiga. Gracias. Bien, continuamos entonces con la presentación. Más bien apagamos el micro, Henry, si no Ok, nos vamos a poner a todos a bailar, ¿ah? Bien, seguimos entonces. Señalización para el mantenimiento. Este es importante para el mantenimiento de estanterías. Muchas veces no es muy considerado este sistema, esta señalización en las estanterías, ¿sí? Se tiene nivel verde, nivel ámbar, nivel rojo. El nivel verde, el nivel verde, ¿sí? Es el que la estantería tiene daños, requiere una vigilancia, pero no es necesario que reduzcamos el peso, lo podemos seguir utilizando, sin embargo, oye, acá hay algo que tienes que revisar. No es que todo lo etiquetamos de verde, sino que tiene algo y por eso lo etiqueto, ¿sí? Luego tenemos el nivel ámbar. El ámbar es que tiene daños que son peligrosos y que requiere una reparación, ¿sí? Tenemos que bajar el peso, definitivamente. El rojo dice daños graves y no lo debes usar, ¿sí? No lo debes usar. Se debe descargar. ¿Sí? Formas de apilado de las mercancías y cuáles son las características. Vamos a revisar. Por ejemplo, tenemos el almacenamiento ordenado. ¿A qué se refiere? Cuando los productos están asignados en una ubicación específica, la manipulación de las mercancías es eficiente, es eficaz, ¿sí? Y tenemos un buen control de existencias. Luego tenemos el almacenamiento no regulado. Cuando la mercancía se va ocupando en las zonas que estén. Hago un inventario y tengo en la estantería 1 y en la 10 el mismo producto. ¿Sí? Ahí existe una deficiencia en control de existencias, definitivamente. ¿Sí? Luego tenemos el almacenamiento en bloque. El almacenamiento en bloque, ¿sí? Nos permite almacenar productos que funcionen en grado de una rotación de materiales, ¿sí? Deficiencias de accesibilidad de las paletas según el posicionamiento de las mismas. Y existen inconvenientes derivados de las alturas y la estabilidad de los materiales almacenados, ¿sí? Luego tenemos el almacenamiento a granel. Este se da para materiales diseñados como unidades de carga según el tipo de productos. Puede ser compatibles con las condiciones ambientales del entorno, ¿sí? Unidades de carga paletas, ¿sí? No solamente existen las de doble entrada, que es la más común, ¿no? Esa es la más común, ¿sí? Esta tenemos de 2 entradas, ¿sí? Tenemos de 2 entradas, tenemos de 4 entradas, paletas de contenedor. 2 entradas es la que conocemos usualmente,
¿sí? La de 4 entradas es la que tiene entradas en cada uno de los lados, tiene que estar muy bien, muy exacta, tiene que ser muy exacta, tiene que ser muy exacto uh, el cómo nosotros, ¿sí? Tiene que ser muy exacto el cómo nosotros ingresamos los montacargas, las cartillas, para que puedan ingresar sin ningún problema, ¿sí? Luego se tiene paletas de contenedor, se usa cuando las cargas no son estables o que debido a la baja resistencia no pueden ser apilables y entran, y estas pueden ser, no pueden ser apiladas directamente uno encima del otro, pueden ser apilables o no apilables, ¿sí? Acá tenemos algunas imágenes, paletas no reversibles, paletas reversibles, paletas cajonera, paletas de alas. Esta usábamos mucho en la empresa que yo les comento, esa litográfica, porque se hacían impresiones y se ponían placas aquí. ¿Sí? Las placas iban paradas y protegidas. Plantillas de revisión de pallets. Y en verdad este lo ponemos como revisión de pallets, pero pueden ser plantillas para revisión de cualquier, ¿sí? Revisión de cualquier, herramienta, mueble, ¿sí? Que nosotros tengamos dentro del almacén, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta plantilla que nosotros deberíamos manejar? Colocamos el producto que queremos evaluar y colocamos en él, ¿sí? Y colocamos en él ciertas características para poder responder con un sí o con un no en la evaluación. ¿Sí? Con un sí o con un no en la evaluación. Grietas en las tablas de más de la mitad de la anchura o largo de la tabla. ¿Sí? Tablas rotas, tablas inexistentes, tablas sin madera en más de un tercio de la anchura, por ejemplo, dados que faltan, dados que giran. ¿Sí? Ciertas características que nosotros podamos ir revisando y colocando un check si está bien, colocando un comentario negativo si no está bien, ¿sí? Un comentario negativo de no estar bien, ¿sí? Y así vamos evaluando. Áreas de almacenamiento. Cuando hablamos de áreas de almacenamiento, tenemos que tener en cuenta que para el almacén siempre debemos tener una autorización de ingreso, ¿sí? Siempre se tiene que tener una autorización de ingreso. Muchas veces, ¿sí? Muchas veces se ingresa al almacén sin esa autorización, ¿no? Es que voy a verificar si te ha llegado ese stock. Y entra la persona de compra sin chaleco, sin casco, sin zapatos de seguridad directo. Tenemos que ser muy, ¿qué les digo? Tenemos que nosotros colocar muy bien, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones para poder, pues, utilizar, ¿sí? Para poder ingresar al almacén y que cumplan con los equipos, el equipo de protección adecuado. ¿Sí? Pasillos de circulación. ¿Sí? Pasillos de circulación. Pasillos de sentido único. Cuando va solo una carretilla. ¿Sí? Y consideramos el ancho de la carretilla. Pasillos de doble sentido, cuando van dos carretillas, tanto de ida o de vuelta, y se considera el ancho de las dos carretillas. Zonas de paso de peatones. Estos pueden ser solo carretillas o solo pasos de peatones. Si fuera de carretillas, consideramos el tráfico de una carretilla más una holgura y el ancho del tránsito de una persona. ¿Sí? Así es como debería funcionar. Accesos a zonas de circulación de vehículos y señalización. ¿Sí? Acceso de los peatones desde las otras instalaciones interiores, vías cerradas, accesos por túneles interiores, accesos desde el exterior. Límites de velocidad. Acá hay algo muy importante. No existen aprobaciones especiales. Lo que pasa es que el gerente me ha dicho que yo vaya a 70 kilómetros por hora cuando lo permitido es 20.
¿no? No, nadie te da la aprobación para poder acelerar o no en un lugar que puedas generar un accidente, ¿sí? Lo que pasa es que va a parar la producción si yo no me apuro. No, ni modo, no existen emergencias productivas para este tipo de situaciones, ¿sí? La velocidad tiene que ser respetada. ¿Por qué? Porque se puede generar un accidente y al final dañas una vida, ¿sí? Zonas de circulación en desniveles. Tiene que estar señalizado. Sobre todo, ¿sí? Y sobre todo, eh, tiene que estar indicado, ¿sí? Que no hay un pase especial, no hay un pase especial en el que podamos, no hay un pase especial en el que podamos movilizarnos en estas condiciones. Equipos de protección individuales, los EPPs, ¿sí? Los EPPs. Los EPPs son importantes, porque nos resguardan, nos cubren, ¿sí? Nos cubren. Iluminación. La iluminación es altamente importante, es altamente importante, porque puede incluso dañar y causar daños a la visión o afectar también la calidad de nuestros productos, ¿sí? La calidad de nuestros productos. Protección en áreas logísticas, en los muros, máquinas, lugares donde existan cuadros de electricidad, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de seguridad en los almacenes, no solamente es el hecho de colocar un sticker que diga eh, paso de carretillas, tener cuidado, ¿no? Cuidado, carretillas en tránsito. No, se tiene que capacitar y como bien decía nuestro compañero, tener las charlas, ¿sí? Concientizar al equipo de los riesgos que podrían tener si no actuamos de una manera segura. Se piensa que en los almacenes no hay, no hay un, no hay un, no hay mucho riesgo, ¿no? Sin embargo, no es así. Claro que hay riesgo, hay muchísimo riesgo, ¿sí? Hay muchísimo riesgo. Se tiene que tener identificado, por ejemplo, área contra incendios, ¿sí? Riesgos de sistemas de almacenamiento. ¿Qué tipo de riesgos tenemos? Riesgos de los sistemas de almacenaje, caídas de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo, accidentes de circulación, por ejemplo. ¿Qué puede causar las caídas de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo? Que se tengan choques, ¿sí? O golpes en las estructuras de los equipos de almacenaje, se utilicen elementos con unidades de cargas inadecuadas o con peso inadecuado, falta de estabilidad de las cargas, ¿sí? ¿Qué puede generar accidentes de circulación? La presencia de trabajadores en lugares que sean destinados para el tránsito, ¿sí? Para el tránsito, que pueda tener también, que pueda tener eh, unidades que no estén diseñadas para las áreas de trabajo, que no se tengan buenos accesos para la circulación, que no se tengan rampas adecuadas o que se vaya en excesiva velocidad, ¿sí? Que se vaya en excesiva velocidad. Es importante que nosotros dentro del almacén tomemos mucha conciencia de que, ¿sí? Mucha conciencia de que tenemos, ¿sí? De que tenemos mucho riesgo si no trabajamos con una conciencia de seguridad. Y por ello es que se debe manejar un plan de gestión de seguridad en los centros de almacén, se conoce como centros logísticos, en el que vamos a mencionar, en el que vamos a tener un
responsable que será nombrado a elección, a votación, ¿sí? Vamos a armar un plan, vamos a evaluar nuestros riesgos y vamos a poder compartir esta información. O sea, acá les menciono. Primero, tiene que nombrarse un responsable de seguridad, el nombramiento tiene que ser público, tiene que darse a conocer no solo dentro de la empresa, sino también a los proveedores, ¿sí? Tiene que estar formado en los procedimientos de seguridad y equipos de almacenaje, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones entonces del responsable de estos sistemas de almacenamiento? ¿Cuáles vienen a ser los responsables? Las especificaciones de peso máximo tiene que tener claro y capacitar, ¿sí? Las especificaciones de peso máximo y las dimensiones de las mercancías y unidades de carga a almacenar, así como de cualquier variación que pudiera reducirse. El conocimiento de las características de las cargas concretas aplicables por los equipos de manutención, como los transelevadores o las carretillas. Se tienen que respetar los espacios asignados para el tránsito, espacios asignados, y tener las holguras también asignadas, ¿sí? Se tiene que proporcionar la protección necesaria, tanto en equipo de trabajo como en las protecciones de ciertas máquinas, por ejemplo, puntales, ¿sí? Donde sea necesario. Se tiene que realizar inspecciones regulares, tiene que formarse y capacitarse al personal para estar preparado en las labores que estemos por desempeñar, ¿sí? Saber cuál es el peso permitido máximo y resguardar y validar que no se supere el peso máximo, ¿sí? Siguiente. Se tiene que mantener una comunicación con los proveedores, ¿sí? Se tiene que mantener una buena comunicación con los proveedores para poder validar, ¿sí? Para poder validar que cuando nos hagan la entrega de un producto, lo hagan en las condiciones adecuadas, ¿sí? Es decir, resguardar la seguridad total la seguridad total de los eh, la seguridad total de tanto de las personas como de las, tanto de las personas como de los equipos, ¿no? Máquinas que podamos tener dentro de. Bien, señores, pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. En esta clase hemos revisado muchísimos conceptos, ¿sí? Espero que no se hayan aburrido. Vamos a nuestra última ronda de preguntas. No tenemos ninguna consulta. Bien, entonces la clase el día de hoy ha concluido. Les doy muchas gracias por su participación. Espero que les haya gustado la clase. Los dejo con nuestra coordinadora que siempre tiene indicaciones importantes que poder brindarnos y conmigo es hasta el día. Hoy es lunes, ¿no? Se equivocaba, pensé que era miércoles. Nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Alex, estás levantando la mano. Cuéntanos.
o es una manito de vamos bien. Bien, muchísimas gracias por sus participaciones. Estimada coordinadora, le doy el pase. Muchas gracias.